Pues vamos entonces a dar inicio. Me da mucho gusto recibirlos. Veo que muchos de ustedes son parte de la institución, son pacientes o nuestros mismos terapeutas los han recomendado. Este es un tema muy, muy importante, muy interesante para todos. Espero que les guste. Voy a tener el gusto de presentarles a María Luisa Zavala Alardín. Ella es miembro también de nuestra institución, se alejó un poquito por diferentes motivos, estuvo ausente un poco de la institución, pero siempre ha estado presente apoyándonos. Ella es profesora de educación primaria y pedagoga. Es especialista en problemas de aprendizaje y conducta en niños y adolescentes. Tiene una experiencia en población con diversidad funcional, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual. Tiene una gran experiencia y es una gran terapeuta. Tengo mucho gusto en presentarlas y agradecerle que aunque ahorita no esté presente en Árbol de la Vida, está con nosotros siempre apoyándonos. Yo soy María Teresa Gutiérrez Rosano, soy la directora de la institución Árbol de la Vida. La mayoría creo que ya la conoce. Árbol de la Vida es una institución de asistencia privada sin fines de lucro, donde nuestra misión es dignificar al ser humano a través de todas nuestras actividades, de todos nuestros servicios. Nuestro más fuerte es la psicología, pero sin embargo tenemos 20 especialistas de psicología y tenemos además psiquiatría, odontología, nutrición, ¿qué más tenemos? Masajes, tenemos muchísimos otros servicios. Y nuestras pláticas de todos los jueves, que bueno, generalmente eran presenciales, empezamos con esta modalidad y bueno, nos ha dado muy buen resultado y pues esperamos continuar así cada 8 días. Cuando no es posible por algún terapeuta que no puede, pues la hacemos cada 15 días, pero si no, pues tenemos la intención de que sí sea cada 8 días y siempre con temas de suma importancia para ustedes. También si alguno quiere sugerirnos algún tema que quiera que se trate, nos puede en el chat también ponernos para que nosotros junto con todos los terapeutas podamos programarlos. Muchas gracias y pues bienvenidos y muchísimas gracias, María Luisa, los dejo con muy buenas manos. No sé si me escuchaste, María Luisa. ¿Alguna razón? ¿Quién sabe qué pasó? Ya, María Luisa. Sí, ya. Ok, listo. Ya estamos listos. Ya estoy por aquí, ya, perdón, se me fue aquí algo con el aparato, pero ya estoy aquí. No te preocupes. Adelante. Muy bien, pues comenzamos, ¿verdad? Sí, por favor. María Luisa, si quieres indicarme cuando vaya pasando de... Sí, yo te voy indicando. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Bueno, pues, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Realmente agradecemos su presencia puntual de esta tarde, el que se hayan hecho de un tiempo. Y yo creo que es muy, muy importante además agradecer esta noble actividad que hace el Árbol de la Vida desde hace muchísimos años, una labor de muchísimo apoyo para toda la comunidad, ofreciéndonos espacios de información que nos permita tomar decisiones, que nos permita prevenir. Y bueno, yo creo que este tipo de labor, que además regularmente se hace de manera gratuita o con costos muy bajos, pues es enteramente loable y pues yo felicito muchísimo a la institución y celebro ser parte de ella. Pues bueno, en estos espacios, pues hoy me toca el turno a mí y vamos a hablar sobre un tema que me parece por demás importante, interesante, y que tiene que ver con esto de los dispositivos electrónicos y su impacto en el cerebro. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto, de que las pantallas, los celulares, las tabletas, el iPad, en fin, va teniendo un cierto impacto sobre el cerebro de todos. A lo mejor estamos particularmente interesados en el impacto sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes y jóvenes, pero evidentemente es un impacto que tiene sobre todos nosotros. Y muy frecuentemente hemos escuchado hablar mal de estos dispositivos, estamos un poco asustados sobre el efecto muchas veces negativo que está teniendo, o se dice que está teniendo, y bueno, hoy quisiéramos hablar de si realmente esto es cierto, qué pasa y qué podemos hacer frente a una situación como esta. Y antes de comenzar con la primera diapositiva, yo quisiera retomar la situación temporal en la que estamos viviendo, esta situación de la pandemia, la contingencia de salud, porque me parece
que esta situación de la pandemia y todo lo que ha generado está ahora directamente relacionado con esto de los dispositivos electrónicos. Bueno, esta situación de pandemia nos ha generado muchísimo estrés por diferentes circunstancias, muchísimo estrés. Y creo que es bien sabido por todos que este estrés, cuando se trata de un estrés agudo, es algo que el cuerpo, nuestro cuerpo de seres humanos, puede manejar. El estrés agudo implica una serie de situaciones que nos permiten estar en alerta, estar pendientes de las amenazas, de los riesgos, el cortisol sube y entonces esta situación de estrés nos permite resolver esta contingencia de amenazas, de riesgo que se está presentando. Y estas salidas bajo el estrés agudo son regularmente de ataque o huida. El estrés nos es útil, nos sirve para algo. Pensemos, por ejemplo, en una escena como la prehistoria, en donde somos una familia de mujeres, de hombres prehistóricos, y entonces de pronto está la amenaza real del clan vecino que quiere robarnos el fuego que ellos no han logrado tener. Eso, por supuesto, nos estresa, sube el cortisol y tenemos que hacer algo al respecto. La amenaza real de que de pronto este fuego que tenemos ha perdido el control y comienza a quemarse este lugar en el que estamos habitando y hay que correr. O la amenaza real del tigre dientes de sable que de pronto considera que somos un buen bocado, nos persigue. Son amenazas reales, son situaciones que se convierten en agentes estresores reales que hacen que el cortisol suba y entonces tengamos que tener esta salida de huida o ataque. El cortisol, una vez que el agente amenazante desaparece, el cortisol baja, se desactiva y volvemos a estar en una situación plenamente normalizada. Bajo este escenario, el estrés agudo, decíamos, es algo que nosotros podemos manejar. Es algo para lo que el cuerpo está preparado. No consiste en algo que nos pueda hacer daño, en términos generales. Pero, en el caso de la pandemia actual, el estrés se ha convertido en un estrés crónico. Y el cuerpo del ser humano no está preparado para trabajar con el estrés crónico. El cortisol se activa, pero se activa de manera permanente. Y esto evidentemente tiene consecuencias serias. Y entonces en esta primera diapositiva vemos esta circunstancia del hombre primitivo, el tigre dientes de sable, huida o ataque. Una vez que él resuelve, porque ya sea que se lo comió el tigre o porque se pudo escapar, con el cortisol desaparece, se desactiva y esta situación se arregla. Pero en el caso de la vida cotidiana, del ajetreo cotidiano, de pronto nos hemos acostumbrado, hemos normalizado esta situación del estrés. El cortisol está permanentemente arriba. Un montón de malestares, un montón de situaciones que nos suceden en el día a día, las explicamos a través del estrés, pero ahí está. Ahí está. Y como no tiene salida de huida o ataque, de pronto la salida están siendo las enfermedades autoinmunes, particularmente las enfermedades autoinmunes. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, fíjense bien, a enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, diabetes tipo 2, alergias, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Evidentemente hay una predisposición genética. No vamos a discutir en términos de todo esto, pero también se sabe que debajo de todo esto subyacen grandes dosis de ansiedad, grandes dosis de depresión, que le suman a la aparición de estas enfermedades autoinmunes que curiosamente tiene que ver con que nuestro sistema de defensa se ve averiado. ¿Qué implica esto del ajetreo del día a día? Bueno, de pronto podemos enfrentarnos ante estresores reales. Por aquí ponemos el ejemplo, dice, reprobé un examen. Por supuesto, este agente estresor es totalmente cierto y eso implica que mi familia se va a ver en una bronca terrible porque el haber reprobado el examen implica que perdí la beca. Y entonces mi familia se va a ver en circunstancias difíciles, económicas,
para poder subsanar esta situación que a mí me ha presentado haber reprobado el examen. Está un estresor real que tiene que ver con que me despidieron del trabajo, con que estoy en un proceso de divorcio, con que mi mamá se accidentó, con que mis hijos están enfermos, y entonces todo eso hace que el cortisol suba. Pero el cerebro no distingue entre los estresores reales y los estresores imaginarios. Y entonces una cosa es que haya reprobado el examen y otra cosa es que yo piense que quizá reprobé el examen, que quizá la pareja me va a cortar, que quizá mis hijos se van a enfermar, que quizá... Y este futorear, que tiene grandes dosis de ansiedad, también genera que el cortisol suba y entonces que de pronto puedan aparecer estas enfermedades autoinmunes. Estamos intoxicados de cortisol, dice por aquí, el cortisol toma las riendas de mi cuerpo, se me cae el pelo, me tiembla el párpado, tengo gases, me da la taquicardia, me siento débil, siento que tengo poca energía, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda, me duele el estómago. Todo esto pasa cuando estamos intoxicados de cortisol. La siguiente diapositiva, por favor. El cortisol impacta de manera desfavorable en mi mente y mis emociones. Estoy irritable, tengo fallos en la memoria, me siento triste, duermo mal, tengo insomnio. Surgen las titis, gastritis, dermatitis, laringitis, colitis, todas esas inflamaciones, situaciones que conllevan inflamación y que, por supuesto, tienen una fuente muy importante en la ansiedad. Y en la pandemia esto se ha exacerbado. Esto se ha exacerbado porque el aislamiento, porque la amenaza real del COVID, porque las hospitalizaciones, porque todo esto que nos ha tocado vivir, ha hecho que esta situación del cortisol esté permanentemente arriba y que requiera como una situación que contrarreste que la dopamina suba. ¿Y qué creen? La pantalla nos ofrece aparecer la hormona del placer, la dopamina. Por eso, en esta situación de la pandemia, este contacto con las pantallas, con los dispositivos electrónicos, ha tenido una razón de ser. Siguiente diapositiva, por favor. La pantalla nos tranquiliza. Lo que yo quiero lo obtengo rápidamente en la computadora. Reconocimiento, sentirme querido, relaciones sexuales, comida rica, alcohol, videojuegos. Y todo esto se puede convertir en adicción. Ahora bien, en esta situación de la pandemia, por supuesto nos hemos visto afectados todos, pero particularmente se sabe ya estadísticamente que estos dos grupos de la población que se han visto más cercanamente afectados. El primer grupo es los niños en edad de transición, es decir, los niños que no son bebés, pero tampoco son preescolares, que están entre 1 y 3 años, y los adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque en ambos grupos, tanto los niños pequeñitos, que todavía no son de jardín de niños, y los adolescentes, están peleando como parte de su tarea de desarrollo. Fíjense, no es una tarea académica, no es algo que se me ocurrió, tarea de desarrollo. Están peleando por la independencia. Y esa independencia tiene que obtenerse fuera de la madre, independizando, separando paulatinamente de la madre, en el caso del niño pequeño, y del adolescente fuera de casa. Y la pandemia lo que hizo fue regresarlos a la casa, con la lupa de los papás puestos sobre ellos, y eso ha generado muchísimo estrés, muchísimas crisis. Pero fíjense, en el caso, por ejemplo, de los chiquitos, ha tenido aparentemente ganancias secundarias que también se han volcado en contra de este desarrollo. Este niño chiquito, de pronto, a partir de la pandemia, vuelve a tener a su mamá, a la cuidadora primaria, 24/7. Está su mamá dispuesta ahí para él todo el tiempo, pero el contexto ha cambiado, porque de pronto esta mamá está ahí
pero está trabajando. Y de pronto la cocina de este niño se convierte en la oficina de la mamá. Y está ahí la mamá, pero está enojada, está de malas, está ansiosa, está apurada, está con un pie en el huevo, otro en la lavadora y otro en la computadora. Y todo eso hace un cierto contexto que impacta finalmente en que el chiquito se esté como una situación de mayor demanda de la mamá. No es el escenario ideal. Y de pronto la mamá lo que hace es que le presta el celular, por ejemplo. Y en el caso de los adolescentes, en donde esta tarea de independencia se tiene que completar afuera, fuera de la familia, con los padres, en donde un interés fundamental es lo que dicen los otros, no precisamente ni el contenido académico, ni lo que dice el profesor, ni lo que dicen mis papás, esta situación hace que de vuelta a casa pierda privacidad, pierda intimidad. Y entre otras cosas, el desarrollo psicosexual se ve afectado. Ustedes saben que si de por sí esta situación del desarrollo psicosexual en nuestros adolescentes se ha habido mermada, se ha habido trastocada porque no hemos sabido como comunidad cómo acercarnos a este desarrollo y de pronto nos parece que solamente hablar de métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual es suficiente y evidentemente no. El desarrollo sexual, entre otras cosas, implica hablar del sexo biológico, sí, pero también de la identidad de género, de la orientación sexual, de la expresión de género, y todo esto con la lupa puesta sobre el adolescente y una lupa puesta con miedo de parte de los papás, que al final, de todas maneras, a lo mejor ni cuenta se dan que el adolescente en la noche tiene por debajo de la almohada el celular y lo prende. Entonces, todo esto está haciendo una relación diferente con los dispositivos electrónicos que en este tiempo de contingencia ha cobrado tintes particulares. La pantalla nos tranquiliza y de pronto llegamos a estas situaciones de adicción. Y les planteo, en esta situación de la adicción, se sabe ahora que habría dos formas de abordar, dos abordajes teóricos, por decirlo así. Hay uno que considera que la adicción es una enfermedad y que por lo tanto la adicción habría que buscar su contraparte, que sería la abstinencia. Pero pareciera ahora, se sabe ahora, hay una segunda postura, en donde se habla de que lo contrario de la adicción no es la abstinencia, es la conexión conmigo mismo, la conexión con los otros. Y resulta que esta conexión se ha visto también trastocada porque toda esta contingencia no nos ha permitido establecer relaciones con los otros. Pero además, la pantalla permanentemente encendida me adormece, me anestesia y tampoco me permite el contacto conmigo mismo. Y entonces por eso se han generado tantas adicciones. Piensen ustedes cómo de pronto un adolescente sufre porque no tiene las manitas arriba que él buscaría en la computadora. Porque cada vez que sube, publica, elabora algún contenido, necesita saberse bienvenido, perteneciente a, no rechazado, y de pronto nos encontramos con nuestra población adolescente deprimida y ansiosa. La pantalla nos tranquiliza. Y todo esto ha sido un efecto importantísimo que ahora tenemos que ver cómo sacamos adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Decíamos, interviene la dopamina, la hormona relacionada con el placer, el cortisol con el estrés, la dopamina con el placer. Pero fíjense lo que les voy a decir. La dopamina y la cocaína van por los mismos circuitos cerebrales. ¿Qué tal? Recorren los mismos circuitos cerebrales. Por eso esta situación de la adicción. La pantalla ha secuestrado nuestra atención para obtener gratificación instantánea. Quiero todo y lo quiero ya. El impulso está siendo mayor que el autocontrol. Y miren, en la etapa de los niños pequeñitos y en la etapa justamente de los adolescentes, de manera natural, por todo el desarrollo biológico, químico, neurológico, social, en fin, el impulso es así y el autocontrol es así. Y lo que permite
que este autocontrol se vaya edificando y el impulso vaya bajando, tiene que ver con la experiencia. Pero la experiencia, para que realmente se constituya en un aprendizaje, tiene que ser de 3 tipos. Una experiencia lógica, física, social. Y de pronto, los 3 tipos de experiencias se están viendo mermados porque la pantalla no los dice. Bien, la siguiente. Decíamos, todo lo quiero rapidito. Está a la vuelta de apretar un botón, pero, y decimos en la siguiente diapositiva, el amor y el trabajo son ejemplo de algo que se construye paulatinamente, en donde no hay recompensas inmediatas. Y lo que tenemos en este momento son poblaciones frustradas porque no tienen recompensas inmediatas. Y situaciones tan serias de desarrollo, de identidad, como el amor y el trabajo, no se construyen apretando un botón. La corteza prefrontal desempeña un papel crítico en el control atencional, atención, concentración, y en el archivo amnésico necesario, la memoria, para supervisar y modular el procesamiento sensitivo motor, sensaciones, percepciones, movimiento, y las acciones complejas básicas de la cognición, el sistema nervioso central, la inteligencia, la emoción y la conducta humana. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que el cerebro de todos nosotros, incluidos nuestros hijos, chiquitos, grandes, medianos, y nosotros como adultos, nuestros padres, nuestro cerebro es como un partido de fútbol. En este partido de fútbol tenemos 3 personajes principales. Tenemos a la porra, tenemos al equipo y tenemos al entrenador, ¿sí? La porra solamente sabe estar o muy bien o muy mal. Si el equipo juega bien, bueno, la porra está en los cuernos de la luna. Pero si el equipo juega mal, está al borde del suicidio o ya se va a cambiar otro equipo. La porra representa a lo que sería nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo. Y este cerebro, en el caso de la prehistoria, nos fue súper útil porque respondía al impulso, respondía a este cortisol arriba, pero en situaciones muy específicas. Córrele o ataca. La porra no nada más sabe de bienestar, malestar, de placer, displacer. Ese es el cerebro reptiliano. No hay posibilidad de llegar a negociación alguna. No se puede tener matices. No se puede llegar a situaciones tibias. O estás bien o estás mal. Y regularmente, este cerebro reptiliano, a partir de esta situación de la pandemia, se ha exacerbado principalmente en estas etapas de preescolares y adolescentes. Cerebro reptiliano. Pensemos ahora en el cerebro cognitivo, llamado así cerebro cognitivo, que sería el equipo. Pues el equipo está hecho de una serie de jugadores inteligentes, que tienen, por supuesto, habilidades motrices, capacidades que les permiten estar jugando profesionalmente en un equipo, saben de estrategia, saben que tienen que responder a ciertos roles, a ciertas demandas. No es la misma la función de un delantero que el que está en la portería, que el que está en el centro, pero a la hora del juego, a la hora del partido, no tienen la posibilidad de una visión macro, de una visión que le permita saber qué está pasando en todo. Esa visión la tiene el entrenador. El entrenador se da cuenta en el pre de cuáles son las estrategias que puede elaborar con el equipo, de que cuáles son las mejores capacidades de cada jugador, contra qué equipo van, cómo puede apoyar o no la porra. Y en el caso de la pandemia, la parte, digamos, descompuesta que se ha venido para abajo en todo este juego de fútbol es justamente el entrenador, el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, los procesos de atención, concentración,
los procesos de memoria, los procesos de análisis, de inducción, que me permiten relacionarme conmigo y con los demás. Entonces, en esta parte del equipo, del partido de fútbol, aunque tengamos un muy buen equipo, la situación no está del todo bien, porque el entrenador está disperso, no está en su mejor momento. Un caso clásico de un problema con el entrenador es cuando tenemos chicos, chicas con déficit de atención. En el déficit de atención, el entrenador anda todo disperso porque esta capacidad de poder enfocarse en una sola situación, es decir, ustedes ahorita a lo mejor tienen el pendiente de que la bomba del agua se acaba de prender y ojalá alguien vaya y la apague, pasó el señor de los camotes, ya se les entumió la pierna, pero ante todos esos estímulos están seleccionando uno y se clavan en la imagen de esta pantalla y en mi voz. En el TDA no es que no se ponga atención, es que se pone atención a todo. No hay la posibilidad de hacer la selectividad. Y entonces resulta que apareciera que a partir de la pandemia estamos funcionando como si tuviéramos TDA, haciendo una caricatura, pues un abordaje así medio drástico. ¿Por qué? Porque esta situación de la pantalla encendida todo el tiempo, en esta situación de anestesia, de analgesia, de adormilamiento, de estar aletargados, no nos permite darnos cuenta de cuáles son nuestras mejores estrategias. El centro neurálgico de la voluntad, que sería la corteza prefrontal, está secuestrado. Eso es todo lo que ha pasado en esta situación de relación de los dispositivos electrónicos y la pandemia. Bien, la siguiente, por favor. La corteza prefrontal de un bebé suele activarse con movimientos, sonido y luz. Y eso ofrece la pantalla, movimiento, sonido y luz. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué está mal aquí? Decía yo que para esta situación de la adicción, lo que se tiene que hacer es procurar la conexión conmigo, poder decir yo soy, yo deseo, yo necesito, poder conectarme a partir de eso con los demás, con mis pares, con mis iguales, con el trabajo, con las relaciones amorosas, en fin. Resulta que todo eso la pantalla no lo puede ofrecer, pero como estamos estresados, en una situación de estrés crónico, cualquier cosa la resolvemos mediante los dispositivos electrónicos. Piensen la diferencia de hace 20 años en la cola de las tortillas. Ahora en la cola de las tortillas todo el mundo tiene celular en la mano encendido. En la cola del banco, es decir, no hay posibilidad de mirar a los demás, no hay la posibilidad de la conexión, pareciera. Y en esta de la pandemia se ha exacerbado. Les pongo el siguiente ejemplo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, por supuesto había miles de huérfanos y los gobiernos decidieron tener instituciones que les permitieran albergar a todos estos huérfanos. Y hubo dos tipos de instituciones. Las instituciones que tenían todos los recursos económicos de infraestructura, el pediatra, la comida, la situación del día a día resuelta, y otros centros que tenían menos suerte en esta parte y no tenían toda la infraestructura económica resuelta. Y resultó que de pronto, a pesar de tener las mejores instalaciones, limpieza, higiene, alimentación, y etcétera, algunos niños de las unidades mejores instaladas no solamente se deprimían, algunos bebés, sino que morían. Y en algunas instituciones de menor posibilidad económica, esto parecía que sucedía con muchísimo menos frecuencia. ¿Saben cuál era la diferencia? Pensemos que las instituciones con dinero, con mayor presupuesto, eran como la pantalla que tenía movimiento, luz, sonido. Sí, la punta. Pero no tenía cuidadores cercanos y cálidos que hicieran contacto.
Y de pronto en las instituciones de menor presupuesto, queriendo subsanar la carencia de este poco presupuesto, los cuidadores primarios eran muchísimo más cercanos. ¿Por qué? Porque se sabe, realidad de neurociencia, lo que enciende el cerebro de un bebé, insisto, lo que enciende el cerebro de un bebé es la mirada amorosa de la madre, la conexión, el cuidador primario, el saberse acogido, aupado, arropado, querido, bienvenido. Eso lo salva. Eso es lo que enciende el cerebro de un bebé. Entonces, de ninguna manera la pantalla puede sustituir las relaciones. Ahora, ¿todo es problema? ¿No hay aspectos rescatables? Por supuesto que no, sí los hay. Y vamos a ver todo lo que los dispositivos electrónicos pueden aportarle al desarrollo de todos nosotros, por supuesto a nuestros muchachos. La siguiente, por favor. Dice, los dispositivos electrónicos, fíjense, todas las maravillas. Usa imágenes, música y colores. Y eso estimula el hemisferio derecho, que es el que domina en el pensamiento del niño pequeño. Entonces, en el niño pequeño puede ser un aliado, el dispositivo electrónico. Enseña palabras nuevas, enseña destrezas, enseña procesos paso a paso de manera similar a la forma en que los chicos procesan la información. Esta parte de los tutoriales pueden ser una maravilla, porque establecen actividades cortas en secuencia, primero, después, luego, por último, y eso requiere un niño pequeño, porque está en algo que se llama el periodo sensible al orden. Entonces ahí la pantalla es un recurso que puede ser un magnífico aliado. Dice, sensibiliza hacia el arte y la ciencia. Puede ayudar al niño a entender emociones. Puede animar al niño si le está pasando mal. Organiza su idea del tiempo. Es un factor de socialización. Estimula. Es un educador del ojo y del cerebro del niño, preparándolo para medios diversos de comunicación. Es decir, hay muchísimas ventajas en los dispositivos electrónicos, pero ¿qué tendríamos que hacer? A ver, si ustedes llegan a su casa, de pronto se dan cuenta de que en la sala está su hijo, sus hijos, sus alumnos, y lo acompaña una figura así medio rara, como que parece hombre, pero no parece hombre, y como mujer y como mamífero, pero no saben exactamente qué es. A lo mejor como alguien que tiene una textura que ustedes no logran discriminar bien, un olor, una presencia, un color, les parece, digamos, medio sospechoso, pero pasan sin ver. Esa es la pantalla, en medio de su sala, que en otro momento fue el televisor. Y entonces estamos confiando y entendemos, estamos confiando en eso porque tenemos ahora que mientras ver la lavadora, atender la oficina, atender las tareas, lo entendemos. Pero eso que se va normalizando y que se hace que todo esto se convierta en estrés crónico, pues tiene sus efectos negativos. Entonces, todo esto que estamos exponiendo aquí es una bondad de los dispositivos electrónicos, pero en un contexto que podríamos llamar ambientes preparados, ambientes que tengan que ver con la supervisión, con la restricción de tiempos, con la vigilancia, con poder a partir de lo que el niño ve en la pantalla, tener un pretexto para conectarnos con ellos. ¿Sí? Siguiente, por favor. También muestra conductas agresivas y genera agresividad cuando no estamos preparados para lo que estamos viendo. Esta parte de, uy, de pronto me apareció quién sabe qué información, a todos nos ha pasado, a nuestros muchachos también. Impacta el cerebro afectivo sin la madurez para analizar la información con escenas sexuales, de violencia, de terrorismo. Yo quisiera mencionarles que en este momento se sabe que el primer contacto formal con la sexualidad de nuestros adolescentes es a través de la pornografía en la pantalla. Ese es el primer contacto. ¿Qué vamos a hacer con eso?
¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Bien. Transmite valores que no son deseables, resuelve conflictos con violencia física, impacta a grupos más sensibles, vulnerables, entorpece el proceso de la formación del símbolo. Esto es importantísimo. Por ahí les adelanto algo. Esta es la primera generación de muchachos que no está siendo más inteligente que los padres. No está superando a los padres. ¿Por qué? Porque la situación del símbolo se está viendo impactada negativamente. Es decir, símbolo. Cuando yo le planteo a un muchacho un cierto problema, el muchacho siempre se aproxima a esto del lío que tuvo que en el amiguito, del problema matemático que le ofrecieron en la escuela, de la regla que la mamá le está poniendo y que no está de acuerdo. Se aproxima a este problema de diferentes formas. Hace hipótesis, ensaya respuestas, intenta negociar, intenta discutir. En la negociación a lo mejor manipula, pero están situaciones que tienen que ver con estos tres tipos de experiencia, la física, la lógica y la social. En la computadora, tú aprietas el botón y la respuesta ya está dada. No tienes que hacer más que imprimir y entregar eso impreso a la escuela, que es de lo que nos fijamos los profesores. Los procesos de investigación tienen como fuente la computadora, la pantalla, y los muchachos siguen sin saber qué con el tema que están estudiando, en la mayor parte de las veces. Entonces, esto hace que toda esta construcción cognitiva, social, emocional que yo hago desde mi particular forma de aprender, desde mi particular capacidad, desde mi particular ritmo, se ve trastocada, porque yo aprieto el botón y la computadora me dice 2 más 2, 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así dijo la computadora y esto no se niega, no se discute así. ¿Se dan cuenta entonces? Eso está afectando de manera que les decía, estas generaciones están siendo menos inteligentes que los padres y eso es un riesgo enorme, social y económicamente hablando. Bien, decíamos por ahí, disminuye la capacidad de asombro, disminuye la sensibilidad ante la muerte y el dolor. Hay un impacto negativo sobre los lapsos de atención. Fíjense, cuando la televisión se hizo un estudio donde se sabía que los lapsos de atención de los muchachos estaban entre 7 y 10 minutos. ¿Por qué? Porque la televisión nos acostumbró a que 7, 10 minutos, anuncio, 7, 10 minutos, anuncio, 7, 10 minutos, entonces cada corte era después de 7, 10 minutos. Eso duraba nuestros procesos de atención. Ahora son menos. Ahora los muchachos dicen, ¿cuánto fue el video? 5 minutos, olvídalo. Todo es así. El gran reto del TikTok es no más de 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esa parte implica impactos sobre los lapsos de atención. Adormece el cerebro, dificulta la diferenciación entre fantasía y realidad, le hace sombra a otras actividades, el parque, la lectura, el teatro, la pintura, bolear mis zapatos, preparar la merienda, pelearme con mi mamá, ¿sí? Todo eso tiene que ser parte del desarrollo del muchacho. Y entonces las pláticas son, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hiciste? Nada, se acabó. Se acabó, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto está pasando a partir de los dispositivos electrónicos que, como decíamos en la diapositiva anterior, tienen sus ventajas, son muy rescatables, pero también tienen su parte negativa. Y esto se ha exacerbado a partir de la pandemia. La siguiente, por favor. Algunas notas importantes y recomendaciones. ¿Qué podría hacer? Aprender a dominar al dispositivo y no permitir que el dispositivo me domine a mí. Cuando estoy aburrido y cuando estoy estresado, debo buscar que el aburrimiento y el estrés me lo resuelva otra opción y no el dispositivo electrónico. De pronto los niños no saben qué hacer cuando se aburren, pero es impresionante ver la angustia de la mamá intentando resolver todo mediante una pantalla cuando el niño está aburrido. Y ustedes han visto seguramente a muchos bebés
con el celular en la mano. El celular no es el mal en sí mismo. La bronca es que la etapa en que está el niño no amerita un celular en la mano. Dice, es como fíjense, está terrible. Es como poner en la recámara del niño un minibar y ofrecer que pueda tomar cada vez que se frustre o esté aburrido. Ahí está el celular, chécale. Esta es la generación, les decían que los hijos son menos inteligentes que los padres por su incapacidad de buscar, de investigar, de discernir, de discriminar, de percibir, de construir, de coordinar. ¿Sí? La siguiente. No te permite frenar, no te permite el silencio, la posibilidad de hacer contacto contigo mismo, de reflexionar, de retroalimentarte. En esta parte de no te permite frenar es cuando decíamos que el impulso está haciendo así y el autocontrol así. Y eso se espera en edades determinadas del desarrollo, pero ahorita está siendo una constante en todas las etapas del desarrollo. Y eso evidentemente hace un impacto desfavorable. Ahora, esta parte del silencio. De pronto el silencio nos angustia. De pronto toda esta ansiedad que genera la misma circunstancia del aislamiento, lo que ahorita se está sucediendo de despidos, de bronca social, económica, en fin, y en lugar de hacer un alto para darme cuenta y hacerme cargo, cuando tú te das cuenta, te haces cargo. Si no te das cuenta, no te haces cargo y permiten que otros o las circunstancias decidan por ti. Y ese es el efecto que está teniendo de pronto este no silencio, tapado con la voz de la pantalla. ¿Sí? Eso es importante. ¿Qué podemos hacer? Reglamentar, acompañar, vigilar, darles tiempo para elaborar la experiencia. De pronto en internet se ven noticias que son impresionantes y ni modo de borrarles, ni modo de apagarles. Ya la vieron, ¿qué hacemos? Hay que ayudarles a elaborar todo esto. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dudas tienes? ¿Tú qué crees? En lugar de darle la vuelta, apágale, cámbiale. Ay, perdón. Por ahí en la última dice, sabotear el programa cuando está haciendo daño. Se vale interrumpir cuando de pronto hay algo que el chiquito no está listo para ver. Estar pendiente de que no sustituya actividades al aire libre, de ejercicio físico, manuales, multisensoriales. La pantalla ofrece, fíjense, les voy a decir algo terrible, pero ofrece, igual que la educación tradicional, la estimulación, entre comillas, de vista y oído, nada más. Los chiquitos que no están súper abusados en su aparato sensor desde la parte de la vista y el oído ya perdieron en la escuela, porque esos son las dos vías de nuestros órganos de los sentidos que están permanentemente estimuladas. No se hace una convocatoria del gusto, del olfato, del movimiento, que también nos permite darnos cuenta. Por eso se piensa que el movimiento es parte del aparato sensor, de los órganos de los sentidos, y del no movimiento, el silencio, que también nos permite darnos cuenta. Los órganos de los sentidos nos permiten darnos cuenta, para que después las sensaciones las podamos convertir en percepciones y podamos decir, ah, ya entendí, ¿sí? Entonces, esta falta de experiencias multisensoriales, de pronto tendríamos que buscarlas porque la pantalla no las va a ver. De lectura, de imaginación, no prohibir la televisión o los dispositivos electrónicos de manera indiscriminada, tampoco es no, porque lo digo yo y te callas, no. Hay que buscarle, hay que analizar, hay que revisar qué nos ofrece, porque además hay tantas y tantas alternativas. Una vez que uno prende la computadora, que está muy difícil decidir. Y aquí está parte también de la dificultad y de la ansiedad emocional. Si ustedes tienen un niño en edad preescolar y el niño está peleando por demostrar que ya es grande y que él va a decidir, es importante que decida sobre 2 o 3 opciones, nada más.
porque si le abren el closet completo y le entregan, le invitan a escoger entre todas las prendas que tiene ahí guardadas, el niño no va a poder decidir, se va a hacer bolas, le va a ganar la ansiedad. Pero si le dan a escoger entre dos, quiero este, mamá, entonces este no. No, mamá, quiero este, entonces este no. Lo mismo pasa con los jóvenes. Es tanto por lo cual tienen que decidir, es tanto lo que ofrecen las plataformas, que terminan las plataformas decidiendo por ellos. Y entonces son las circunstancias las que deciden por ellos, y hay mucha dificultad para decir yo soy, yo deseo, yo necesito. Por lo tanto, para darme cuenta y para hacerme cargo. Comentar escenas que los desconcierten, no evadirles y, por supuesto, abrazarles, mirarles a los ojos, escuchar a los otros y vincularse. Porque ante toda esta vicisitud, decíamos, lo que nos puede salvar es la conexión con uno mismo y con los otros. No se trata de satanizar a los dispositivos electrónicos, pero sí de reglamentarlos, sí de usarlos como un recurso a nuestro favor, no sobre algo que nos haga evadir el silencio y no darnos cuenta. ¿Sí? Pues hasta aquí con mi participación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí. Yoli, sí. Sí, adelante. Es que tiene apagado su micrófono, Yoli. Perdón, me quedó una duda, María Luisa, en lo que decías del símbolo. ¿A qué símbolo te refieres o con qué lo estás ligando? ¿Me puedes explicar otra vez, por favor? No a un símbolo en particular, sino a la capacidad de simbolizar, a la capacidad de dotar de significados, ¿sí? Y todo eso que lleva a una construcción cognitiva, que pone a trabajar tu inteligencia y tu sistema nervioso central, tu experiencia social y física, de pronto se ve interrumpida porque nada más apachurras el botón y te dan la respuesta. Nada más imprimes y ya. A eso me refiero. Es en general, ¿verdad? Otra cosa, María Luisa, si me permites. ¿Qué opinas de los juegos que tienen los niños, esos videojuegos, que matan a todo mundo y todo mundo lo matan y se pasan horas matando gente, ¿no? Y entonces yo siento que eso despierta una gran agresividad en los niños y no tienen la madurez para discriminar hasta dónde puede ser cierto, hasta dónde es un juego, hasta dónde, porque después vemos, ¿no? Ahorita lo estamos viendo todos los días hay 15 muertos, 20 muertos, 15 muertos, 8 muertos, en todos lados, ¿no? Entonces siento que esto ha llegado el momento en que los niños empiezan así, matando a personas imaginarias o lo que sea, pero crecen con esa idea de que así es la vida, ¿no? Yo puedo matar al que me caiga gordo mañana si quiero. ¿Qué piensas de eso, María Luisa? Claro, miren, yo creo que aquí lo importante es que ustedes tengan su propia respuesta ante todas estas circunstancias. Creo que aquí la dificultad digamos, lo que habría que vigilar es que estamos normalizando la violencia. Exacto. Decíamos por ahí en una de estas situaciones de lo negativo, por decirlo de alguna manera, de los dispositivos electrónicos, es cómo de pronto normalizan la agresividad, la violencia. Sí. Sin embargo, también es cierto que eso está sucediendo en el mundo todo el tiempo. Entonces yo creo que se trata de contextualizar a los niños. Aquí es muy importante que ante cualquier experiencia, en lugar de darles el sermón, primero preguntemos, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? Porque eso nos va a ayudar a saber en qué nivel de análisis están los muchachos. Y podemos entonces, a partir de la respuesta que den al ¿tú qué crees?, saber qué les podemos acercar. Por eso es muy importante revisar
cuáles son las plataformas que vamos a dejar a su alcance y qué cosas sí y qué cosas no, desde lo que consideramos valioso y desde la edad en la que están para realmente tener la posibilidad de entender lo que están viendo. Ahora, evidentemente esta situación de, por ejemplo, pautas de crianza extremas en donde no hay pistolas de plástico, en donde no haya, ¿saben qué pasa? Que los niños en la escuela hacen así, no necesitan las pistolas, está su manita que se convierte en una pistola, porque también es cierto que los niños necesitan socializar, y entonces de pronto los niños que no están jugando ciertos juegos se quedan fuera, dejan de pertenecer a su grupo de iguales. Por eso no es satanizar, es contextualizar y explicar de qué se trata y poder distinguir entre fantasía y realidad. ¿Sí? Y eso da para muchas cosas. De pronto en el taller de ciencias puede salir el tema de las tortugas y las tortugas de Tabasco y los pochitoques y las mojinas y las jicoteas, ¿sí? Porque de pronto puede ser que por ahí aparezca un niño que crea que las tortugas viven en las coladeras, tienen superpoderosos y andan de ninjas, por decir algo exagerado, ¿sí? Es decir, es siempre contextualizar, ofrecer experiencias, y esa chamba es del adulto que acompaña a los niños, no es de los niños. ¿Sí? Espero que quede más o menos orientada a tu pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. ¿Quién más por ahí? Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto al adolescente en específico. ¿Sí? Al adolescente en etapa de secundaria. Sí. Cuando sustenta razonablemente, pero con cierta táctica para poder acceder más tiempo al celular, ¿no? Cuando él pregunta, ¿por qué razón habría que limitarlo si es el móvil ágil que le va a dar las herramientas informativas, que le ahorra el tiempo, que su factor de emergencia de comunicación con sus padres, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, los muchachos tienen todos los argumentos para defender sus posturas y son brillantísimos en eso. Por eso digo que aquí el trabajo es del adulto. Yo creo que es muy importante que los muchachos entiendan que los dispositivos son un recurso, no un fin en sí mismo, y que el acceso a la información no depende solamente del celular. Sí ahorra tiempo, pero no depende solo del celular. Quizá aquí el segundo paso, además de acceder a la información rápidamente después de apachurrar un botón, sería: y siéntate conmigo a revisar qué información estás obteniendo del celular. Porque regularmente no les interesa lo que obtengan, sino cumplir rapidito para hacer otras cosas. Entonces sería muy importante hacerles saber que siguen en proceso de formación, que los adultos somos nosotros, que estamos ahí para orientar, que podemos discutir, pero hay cosas que no están a negociación. Y entonces es importante que ustedes establezcan zonas de tolerancia. Y a mí me parece que de pronto el horario, el tiempo, el lugar en el que se usa un celular, lo pueden establecer ustedes y no está negociación. Pero también depende de cómo ustedes se quieran manejar, porque ahí entran muchísimas cosas. La mamá y el papá que no quieren dejar de parecer buena onda y accesibles, y entonces comienzan a ceder. Y miren, cuando un muchacho está en pleno berrinche, en plena situación, vamos a pensar que eso es como una convulsión. Díganme ustedes si hay posibilidades de llegar a negociación y tomar acuerdos con alguien que está convulsionando. Díganme si se puede. No se puede. Cuando más, por ahí nos sugerían que ponlo de ladito para que no se muerda la lengua, quítense para que pueda respirar. Lo que hay que hacer es dejar que pase esa circunstancia abrupta de violencia, pero no evadirla, ¿eh? Dejar que pase no es borrón y cuenta nueva. Es después sentarnos a revisar, a reflexionar qué pasa. Y yo les decía que en esta situación de la pandemia, todo esto se ha exacerbado
porque los muchachos han perdido intimidad, porque la independencia que tienen que lograr los adolescentes la tienen que lograr fuera de la familia y de pronto los regresamos a la familia. Entonces toda esa situación ha sido difícil. Entonces no hay una respuesta inmediata de, miren, número 1, hagan esto, levanten la ceja derecha, levanten el índice y señalen hacia el techo. No, no, no. Es mucho trabajo que hay que hacer, porque eso que están ahorita comentando es como una biopsia de lo que pasa en un contexto que ahorita estamos desconociendo, pero la idea sería el reglamento de la hora, el tiempo, el lugar donde se usa lo tienen ustedes. Ok. Yo creo, y hay muchos especialistas que dicen, que un niño y un adolescente no deberían tener un celular. Es decir, se trata de determinados tiempos y en todo caso en tal horario te puedes comunicar con los muchachos, compañeros, con la maestra, puedes tomar la sesión, pero no es algo que es una extensión de tu cerebro, no es una extensión de tu brazo. Okay. Pero eso amerita sentarnos como con más detalle a ver qué podría pasar ahí, ¿no? Pero por lo pronto es que los muchachos sienten que la orientación es de parte de ustedes y que hay cosas que no se pueden medir. Exacto, por ahí hay otra. Sí. Para concluir nada más mi participación. Entonces es correcto el esquema de trabajar la voluntad a partir de las actitudes, o sea, de las mismas actitudes de los chicos, continuar con esa labor, pero hacer el par, digamos, la dualidad institución familiar e institución escolar. Ay, perdón, no me quedó muy claro, no te alcancé a escuchar bien, pero bueno, sí, la idea es nosotros ser parámetros de realidad, nosotros los adultos y reglamentar. Ok. Aunque se enojen, no importa, no hay que tenerle miedo al enojo de los muchachos. Sí, no era lo que iba a continuar con la labor dual, institución familiar e institución escolar. Exacto, sí, así. Muchas gracias. Así, Ana. Muy bien. Tenemos una preguntita desde Facebook, María Luisa. Sí, claro que sí. Sí, nos preguntan cómo podemos promover la imaginación, el silencio y la reflexión. Muy bien. Miren, por ahí, algo que se sabe que es una situación muy importante, un recurso muy favorable para todo esto, es la meditación, entre otras cosas. El ejercicio físico, es decir, imagínense un muchacho que va a nadar, un muchacho que va a jugar fútbol, un muchacho que sale a caminar, un muchacho que anda en bicicleta, su ritmo respiratorio se modifica, su ritmo cardíaco también, empieza a sudar, es decir, hay una serie de sensaciones diferentes con las cuales es importante que contacte para comenzar a reconocerse, rescatarse. Sentadito viendo cómo otros juegan al fútbol en línea, no puede percatarse de todas estas sensaciones. Entonces, de entrada, volver al ejercicio físico es una manera. La imaginación. Yo creo que es muy importante permitir que los muchachos se aburran, y a ver qué se les ocurre. Y seguramente la pasarán mal una semana, 2 semanas, pero algo se les va a ocurrir. Por otro lado, está la orientación de los papás. Hay algo que es muy importante lograr y que no estamos logrando tampoco, que es la independencia física. Los muchachos en algún momento tendrán 40 años, tendrán que hacerse cargo de una casa, tienen que aprender a manejar la estufa, la lavadora, clasificar la ropa, la basura, cocinar, preparar la merienda. Todo eso es importante que lo retomemos. Implica un buen proceso de creatividad. No se les ocurre, lo sugerimos. Te toca, nos toca, que no sea algo que se viva como castigo, que hagamos entre todos, pero es importante de entrada apelar a la imaginación a partir de que los muchachos se aburran y no pueden sacar el celular. Por ejemplo. ¿Algo más? ¿Nada más? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tan contraproducente puede ser que como castigo de, por ejemplo, mi hija que lleva malas calificaciones, se le hayan restringido todas sus redes sociales? Facebook, WhatsApp, ya no puede ver TikTok, que era lo que le encantaba porque se la pasaba con el teléfono.
Claro, y definitivamente se le restringió todo. muy bien. ¿Es contraproducente? Sí, miren, les explico. Si ustedes se van como desde las pautas de crianza, bajo la línea del castigo, está bien. Pero si ustedes se quieren ir por la línea de que los muchachos asuman las consecuencias de sus actos, las consecuencias, haber roto una regla, tiene que ser directamente proporcional a la regla que rompieron. Les pongo el siguiente ejemplo. Tienen 4 añitos, 5 añitos, están muertos del interés por demostrar que son grandes y ya lo pueden hacer todo. Y entonces a la hora de la comida, el niño nos dice, yo sirvo el agua, mami. Y entonces a la hora de que está a punto de servir el agua, tira todo. ¿Qué sigue? Lo pendejeo, le digo que se vaya para allá, le digo que limpie amorosamente, le digo que por eso no puede servir el agua, voy adecuando para que sirva en un vaso y en una jarrita de plástico que él pueda manejar. ¿Qué hago? Si me voy por el castigo, lo hago a un lado, le digo que qué barbaridad, que qué incapaz, que no va a volver a servir. Si me voy por el lado del aprendizaje y de la consecuencia enteramente lógica y natural, preparo que el muchacho, antes de servir, tenga la jerga por si acaso, el trapito por si acaso, y los vasos y las jarras sean proporcionales a sus manitas, ¿sí? Porque entonces, de alguna manera, estoy previendo la posible consecuencia que siempre querré se convierte en aprendizaje. Entonces, bajo esa premisa les pregunto, ¿qué tiene que ver reprobar los exámenes con el celular? Los muchachos... Lo que pasa es que ahí, bueno, fue precisamente porque se la pasó todo el tiempo en el celular y por eso no estudiaba. Claro, entonces aquí lo que habría que hacer es reglamentar el tiempo del celular. Si el celular tiene ciertos factores que a ustedes les parece que son positivos con su muchacha, habría que restringir el tiempo. Y por otro lado, además de restringir el tiempo, y ese tiempo te lo entrego y me lo regresas, porque si no se eternizan ellos solitos, dicen ya lo apagué y les digo, lo tienen debajo de la almohada. Aquí también habría que hacer un acompañamiento de los tiempos de estudio, de preparar el ambiente, de que cuando estén sentados frente a la mesa para hacer la tarea, hagan tierra, no les cuelguen los pies, la luz les entre del lado izquierdo si son diestros y derechos si son zurdos, que sea especialmente luz natural, que ya hayan ido al baño, que se hayan lavado las manitas, que no tengan sed, que no esté la tele prendida, ¿sí? El ambiente propicio para hacer la tarea. Y entonces también preguntar, ¿cuál es la tarea? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a resolver? Eso es el acompañamiento. Porque si solamente se da la consigna sin garantizar que los niños tienen los recursos para hacerlo, no tiene sentido. Ahora, pensemos que sí tienen todos los recursos para resolver la tarea, que saben perfectamente cómo hacerlo. Entonces está el problema en otro lado. No quieren hacerlo. Y entonces amerita un abordaje diferente. No quieren hacerlo porque están queriendo llevarnos la contra todo el tiempo. Los muchachos adolescentes suelen ser muy oposicionistas y muy desafiantes sin tener el trastorno tal cual. Se hacen expertos en llevar la contra. Porque acuérdense que están buscando la diferenciación, la independencia. ¿Cuántos de ustedes en la adolescencia no se prometieron que no iban a ser como sus papás? Y a la vuelta de los años se dan cuenta de que son como sus papás, ¿sí? Y además uno reconoce y honra esa presencia de los papás. Entonces, bueno, hay muchas cosas que analizar ahí, pero por lo pronto sería no quitar del todo el dispositivo, reglamentarlo y acompañarle a la hora de hacer la tarea para garantizar que realmente sabe hacer la tarea o sabe estudiar, para que no realmente esté mermando su desempeño escolar. ¿Sí? Por ahí sería. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Muy bien, hasta nosotros nos sirve todo eso, nosotros como adultos, todos esos hábitos que debemos de adquirir, porque de veras que es absorbente la tecnología, es absorbente y se hace uno adicto a muchas cosas. Y está bien, esos consejos que nos da están muy bien hasta para nosotros como adultos. Exacto, exacto.
Yo nada más me quisiera despedir con esta frase que para mí es fundamental. Todo esto está siendo muy difícil porque genera adicción. Lo contrario de la adicción no es la abstinencia, no es, ahora sí no voy a aprender, ahora sí me aguanto. No. Lo contrario es la conexión. Busquen maneras de conectarse consigo mismos y con el mundo. Esa sería la sugerencia en general. ¿Sí? Pues de mi parte sería todo, Tere. Muchas gracias, María Luisa, realmente un tema sumamente importante, ¿verdad? Y que es totalmente actual, que estos dispositivos que han avanzado tan rápido y nos han estado envolviendo a todos, ¿verdad? Y caemos en ellos porque pues como tú lo dijiste, todo lo que sentimos, lo que nos dan, pero que nos han ganado y sobre todo los niños que están creciendo, todo lo que se ha perdido también por ellos, ¿no? Entonces sí, como papás que tengan niños chiquitos o como abuelos también, pues tratar de ayudar y de pues darles a los niños que hay más opciones, no nada más estar enfrente de una pantalla, ¿no? Sino que hay muchas cosas como las que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños y nos divertíamos tanto y socializábamos y hacíamos tantas cosas, entonces pues que no se pierda eso, vamos a como papás, como abuelos, todos tratar de fomentar esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, María Luisa, padrísima tu plática, muchísimas gracias a todos, quiero hacerte llegar, aunque sea de una forma virtual, un reconocimiento a tu plática, a tu conversación. Gracias a ti, y pues María Luisa está con nosotros ahí en la institución de Árbol de la Vida para algún consejo, para alguna cosa, algún tratamiento, para alguna orientación, con mucho gusto ella se los puede dar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, a ti, al contrario. Y el próximo día 1 de septiembre, todavía no tengo el tema de la plática, se los haríamos llegar, pero el próximo 8 sí tenemos una plática que se va a llamar Gestión de Estrés y Ansiedad, también una situación muy actual. Entonces, el próximo 8 de septiembre, con la terapeuta Leslie Sánchez, algunos la han escuchado y han estado con ella en sus pláticas, los esperamos, y si el día 1 alcanzamos a dar el tema, también les hacemos llegar. Todos aquellos que quieran que les hagamos, llegue nuestro link, porque hay muchos que por primera vez nos están contactando y no tenemos manera de hacerles llegar los carteles y los avisos de lo que vamos haciendo. Si nos hacen favor de ponernos su teléfono en el WhatsApp, y cuando les mandemos un mensaje, aceptarnos como parte, por ahí estamos mandando todas las invitaciones y todos los avisos que tengamos, nuestro boletín semanal donde mandamos todas nuestras actividades, y próximamente ya nuestra página, en donde ya cada uno de nuestros terapeutas ya ha grabado un pequeño video de presentación y de aviso y también nos están orientando acerca de las diferentes corrientes de psicología que se manejan y en qué consisten, y que conozcan un poquito más, y si requieren de alguna terapia, pues sepan un poquito más cuál podría funcionarles, ¿no? Y que los conozcan a todos los que están en Árbol de la Vida. Muchísimas gracias por su presencia. Y María Luisa, ya tenemos programas por ahí, tenemos más pláticas por ahí programadas con María Luisa, así que les iremos avisando. Y muchas gracias. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.